Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos y sumergirte en los sucesos de un pasado que tal vez no ocurrió, pero que bien podría haber sido. En 1996, dos doctorandos de la Universidad de Princeton, Enrique Fernández y José Luis Martín, diseñaron un sitio web que bautizaron como Proyecto Sherezade. La idea era recoger en él cuentos originales escritos en español por autores de todo el mundo. Desde entonces han publicado más de 400 relatos y han trasladado su sede digital a la Universidad de Manitoba en Canadá, la misma de Marshall McLuhan. En junio de 2018 me invitaron a participar y publicaron mi relato El amargo sabor de la cerveza. Más adelante, en septiembre de 2021, incluyeron en el proyecto mi cuento Las vidas de Guillermo Ariza, que es el episodio 17º de este podcast. Y hoy, 1 de mayo de 2024, saldrá a la luz mi cuento inédito titulado Paramnesia. En la descripción te dejo el enlace por si te apetece leerlo. Para celebrar esa colaboración con el proyecto Sherezade, hoy traigo al podcast mi primera aportación, El amargo sabor de la cerveza. Las personas que me conocen saben que pasé un importante periodo de mi vida en Vigo, que allí conservo buenos amigos y una entrañable parte de mi parentela, y que de esa ciudad surge mi historia familiar. Este relato, que no es autobiográfico, pero como casi todos, sí tiene pinceladas de mi propia historia, se desarrolla en esa ciudad, y me gustaría pensar que las personas que han paseado por sus calles serán capaces de identificar sin dificultad los escenarios del relato. El cielo denso y gris, que se adivina tras el amplio ventanal del despacho en el que me encuentro, amenaza con descargar un aguacero de un momento a otro. Eso me tranquiliza. Así se notarán menos las lágrimas sobre mi rostro. Salgo a la calle justo cuando el velo de llovizna bosquejado en el aire se transforma súbitamente en un chaparrón y convierte el asfalto en un espejo sobre el que, por un instante, se forma la imagen de la antigua fábrica de cervezas Skol. Ya no existe aquel magnífico edificio, claro. Mis recuerdos son más nítidos que la realidad en esta mañana gélida en la que el pasado se mezcla con el presente y me impide pensar y ver con claridad. Aturdido aún, llego hasta el centro, convertido en un mar de paraguas por el que navega mi memoria. Entro en una cafetería y me siento en una mesa rodeado de desconocidos que a su vez se rodean de bolsas comerciales. Estoy a punto de pedirle al camarero 2 Skol, una para ti y otra para mí, cuando el aquí y el ahora se vuelven a adueñar de la situación y me contengo. Me conformo con una cerveza cualquiera y al dar el primer sorbo, tu historia vuelve a pasar ante mí como en una película. Han transcurrido más de 40 años. Antes de trasladarse a Ecuador, a la calle Ecuador quiero decir, mi abuela vivía en la calle Real. Y tampoco es que fuera mi abuela, pero era lo más parecido a una madre que tuvo la mía. Así es que yo la llamaba y la trataba como si lo fuera. En aquellos tiempos, mis padres, mis hermanos pequeños y yo íbamos a visitarla cada verano y nos acomodábamos como podíamos en su casita que ya era pequeña para ella y sus hijos. Yo solía acompañarla al antiguo mercado de la piedra. Yo estaba fascinado con aquel lugar. El aroma del café de Brasil se mezclaba con el del queso recién traído de Holanda o con el del jabón inglés Lifebuoy, que no sé por qué, a mi madre tanto le gustaba y solo allí podía encontrar. Y lo mismo pasaba con los colores. Las mantelerías blancas de algodón portugués competían con el negro severo de los paraguas plegables o el rojo chillón de los primeros transistores que cabían en una mano y funcionaban con pilas. Pero otro era el motivo para que yo quisiera ir con ella.
En uno de los puestos, justo a la entrada del primero de los 2 cobertizos en los que estaba dividido el mercado, estabas tú. Para los turistas que pasaban, una chiquilla que ayudaba a su madre a vender el género, consistente en su mayor parte en tabaco, calculadoras, cintas de cassette y otras mercaderías de dudoso origen. Para mí, una atractiva mujer que solía mirarme fijamente cuando entraba en el barracón. Como yo me convertí en un asiduo, pronto comenzaste a sonreírme y saludarme al pasar. Yo ya no iba a la piedra buscando colores, olores o sabores, sino tus ojos negros, tu sonrisa de amapola, tus mejillas lunares, tus manos, que como golondrinas revoloteaban filtrando la luz y dando vida a la mañana. Te hablé por primera vez una tarde de lluvia en la que el viento silbaba furioso ante mí y me obligaba a caminar encogido sujetando el paraguas por las varillas. Tú te refugiabas bajo una marquesina, aguardando a que la lluvia amainara para salir a campo abierto. Pero cuando me acerqué a ti, tuve la sensación de que estabas allí por mí, de que habías convocado a la lluvia para poder tener ese encuentro. Poseído por ese absurdo convencimiento, te dije, ¿me estabas esperando? Y de pronto dejó de llover. Confiaba en que escampara un poco para poder volver a casa, dijiste atravesándome los ojos, y parece que ya lo he conseguido. Debiste notar la decepción en mi gesto porque añadiste, aunque podría volver a diluviar, si quieres puedes acompañarme. Es más, por el tamaño de tu paraguas, parece que hubieras salido de casa con esa intención. Estaba atardeciendo y en el horizonte, el cielo, ya despejado de nubarrones grises, se había teñido de un naranja oscuro que, reflejado en mi rostro, disimuló algo mi rubor. Tratando de pasar por alto tu broma, solo acerté a decir, ¿dónde vives? En Taboada Leal. No sé si sabes dónde está. Igual que en aquella tarde de verano, en que te acompañé a casa por primera vez, la lluvia acaba por desaparecer, y un espléndido sol de primavera se refleja sobre el suelo encharcado, creando la ilusión de un río plácido por el que discurre lentamente la mañana. Ya en la calle, y sin un destino fijo, paseo por una ciudad que me parece muy distinta a la que conocí tantos años atrás. Todo es ahora más luminoso, ya no oculta tantos secretos como entonces. Al llegar al mercado de Progreso, no puedo vencer la tentación de entrar y dejarme embriagar por los perfumes y tonalidades de la fruta, las especias, los embutidos. Acabo comprando un par de botellas de albariño en una bodega que nada recuerda a la tienda de suministros navales donde mi abuela compraba el vino a granel para mezclarlo luego con gaseosa e inventar, sin saberlo, el tinto de verano. Pensaba que no llevaba un destino fijo, pero no es cierto. Al salir del mercado, mis pasos acaban por llevarme, como si tuvieran vida propia, a Taboada Leal, a tu calle, al portal de la casa en la que vivías entonces. Yo no sabía dónde estaba Taboada Leal, pero te habría acompañado hasta el fin del mundo si me lo hubieras pedido, y aunque no lo hubieras hecho. Así es que empezaste a guiarme por callejuelas oscuras con olor a humedad y a cena inminente. Ya había anochecido cuando en nuestro camino se cruzaron como fanales en una noche negra el cine Tamberlik y la librería Libro 1. Tú te detuviste a curiosear la cartelera del cine y yo hice lo propio con el escaparate de la librería. Mientras pensaba en los libros que quería y no podía comprar, llegaste hasta mí y me dijiste que reponían El violinista en el tejado. Me propusiste entrar y yo te dije que para mí era demasiado tarde. Podría, eso sí, avisar en casa para ir al día siguiente. Me sonreíste burlona y dijiste, no sé si eres demasiado niño o demasiado listo. No te entiendo, lo decía de verdad. Quizás solo busques una excusa para volver a verme mañana. No lo había pensado. La idea de volver a vernos a solas era una fantasía inimaginable para mí. Está bien, vendremos mañana, pero no quiero tonterías que casi podría ser tu madre. Sí, mi madre. Seremos más o menos de la misma edad. No esperarás que además de permitir que un desconocido me acompañe a casa y me invite al cine, le revele mi edad, ¿verdad?
¿Invitarla al cine? Pero si tuve que romper la hucha para pagar mi entrada. Anda, anima esa cara que es broma. Tengo 17 y yo me pago el cine. No, si no es por eso. No supe qué decir. Afortunadamente echaste a correr y tiraste de mí. Llegamos a tu casa, entramos en el portal y en su acogedora oscuridad noté que me mirabas con tanta intensidad que me dio vértigo. Me dijiste muy seria. Lo decía de verdad. No quiero tonterías. Solo quiero que seas mi amigo. ¿Te parece bien? No me pareció bien. Pero, ¿qué podía hacer? Te dije que sí. Me diste un beso en cada mejilla y te despediste de mí hasta el día siguiente. Volví a casa con un calor en el rostro y un frío en el corazón que no se me pasaron hasta mucho tiempo después. Se hace la hora de comer y decido comprobar si todavía está abierto aquel bar de la Alameda en el que me hiciste degustar por primera vez el amargo sabor de la cerveza. Eran otros tiempos y a nadie le extrañaba ver a un par de críos tomándose unas cañas. De camino, cruzo Ecuador, justo a la altura de la casa en la que viví una temporada con mi abuela, encima de la iglesia de los santos de los últimos días. La casa sigue igual. Yo no. Después de esta mañana ya no soy el mismo. E imagino que tú eras consciente de que estabas reescribiendo mi historia y sonreías socarrona con la ironía del asunto. Porque en el tiempo que pasé en esta casa, tú eras ya una amiga de la que solo muy de tarde en tarde tenía noticias. Nada más. Nada me une ya a esta ciudad fría. Tú fuiste, sin que yo lo supiera, el único e invisible hilo que me ataba a ella. Pese a todo, sí me queda algo pendiente. Así es que sigo, al revés, el camino que hacíamos las tardes en las que, al acabar tu trabajo, nos reuníamos para tomar una cerveza, que siempre pagabas tú, antes de volver a casa. La Alameda también ha cambiado. El viejo edificio de correos parece haber rejuvenecido y las cafeterías de la zona tienen un diseño mucho más vanguardista y cosmopolita. Solo el perfume de las magnolias y el candor de las camelias, en contraste con la umbría del parque, siguen siendo los mismos que se quedaron grabados en mi piel adolescente. Aquí me desgranaste tu historia y aquí, de alguna manera, comenzamos también a separarnos. Fuimos al cine al día siguiente y seguimos viéndonos tarde tras tarde. Yo te recogí al terminar tu trabajo en el mercado y de ahí nos íbamos a la Alameda, al café del Hotel Universal o a pasear por el puerto. El primer día después del cine me preguntaste si alguna vez había tomado cerveza. Yo te dije que no y tú me contestaste que esa tarde la probaría y además el mejor bocadillo de calamares del mundo. Y era verdad. Me comí un bocadillo de calamares espectacular y descubrí la cerveza que naturalmente no me gustó. Pero me cuidé mucho de decírtelo o de hacer algún aspaviento que te hiciera notar lo que me disgustaba aquel amargor. Supongo que no lo necesitaste. Te echaste a reír con mi primer sorbo y me conminaste a beber el resto de un solo trago. Así lo hice. Me atraganté, hipé y casi vomito. Afortunadamente no lo hice y poco a poco me fui acostumbrando. Aquella tarde de iniciación lo fue en más de un sentido. Poco antes de marcharnos me contaste tu historia. Mis padres no son mis padres. ¿Perdona? Me enteré hace un par de meses. Mis padres, las personas con las que vivo, me acogieron poco después de nacer. No supe qué decir. ¿Alguien lo sabe? Al parecer, mi padre, el de verdad, era un personaje bastante influyente. Un miembro de la alta sociedad, ya sabes. Yo no sabía nada. Nunca había tenido el gusto de toparme con uno de esos señores. Y más bien me los imaginaba como príncipes austrohúngaros. Nada que ver. Era un hombre casado y tuvo un asunto con una chica muy mona que conoció en un baile, es decir, con mi madre. De ese asunto nací yo. Naturalmente él no quiso saber nada, de modo que ella tuvo que cargar conmigo sola. Entonces, tu madre sí que es tu madre, ¿no? No.
Mi madre encontró otro novio, uno que estaba soltero y que estaba dispuesto a casarse con ella. Pensó que se le pasarían las ganas si en el lote se incluía una chiquilla y me entregó unas monjas. Poco después, estas encontraron a una pareja que aceptó criarme y tomarme como hija propia. Entonces, las personas con las que vivo son mis padres, sí. Lo que ocurre es que, no sé, a veces pienso que me gustaría conocer a los otros. Dudaste como si te doliera decirlo. A los que me abandonaron. Yo te ayudaré. Ahí fuiste tú la que se atragantó, no con la cerveza, sino de la risa. ¿Tú me ayudarás? ¿A qué? ¿A qué va a ser? A encontrarlos. Alguna pista tendrás, ¿no? Sé que se conocieron en un baile en el círculo mercantil. Eso es algo. Ya tenemos por dónde empezar. Ya no te reías. La idea era disparatada, sí, pero también la única oportunidad que tenías de encontrar a tus padres. Al menos a tu madre. Después de todo, tu padre se desentendió de ti desde el principio y ni siquiera llegó a saber si habías nacido o no. Tu interés por él era menor. Al día siguiente fuimos al círculo mercantil. No sabíamos muy bien qué ni a quién preguntar. Acabamos eligiendo al camarero que nos pareció más viejo y yo traté de salir del paso. Hace más o menos 18 años hubo aquí un baile. En él se conocieron un señor muy importante y una chica muy guapa. ¿Recuerda usted algo de eso? El hombre ni levantó la vista de la copa que estaba secando. Lo que tú dices pasó hace 18 años, hace 17, hace 2 y la semana pasada. Eso es el pan nuestro de cada día. Alzó la mirada, la fijó en ti y se puso muy serio. Y si no sois socios, es mejor que os larguéis de aquí ahora mismo. Yo noté su cambio de actitud y traté de agarrarme al único hilo del que podía tirar. La mujer se parecía mucho a mi amiga. Seguro que la recuerda usted. Os he dicho que yo no sé nada, y aquí no encontraréis a nadie que lo sepa. ¿Dónde podríamos buscar información? ¿Dónde? En el ABC. Yo qué sé dónde. Al salir de allí, él seguía mirándote. En los días siguientes volvimos al mercantil y obtuvimos respuestas muy parecidas de otros camareros. Fuimos al colegio en el que habías estudiado. Tratamos de localizar a las monjas a las que tu madre te entregó. Removimos, en fin, cielo y tierra, mar y arena, tiempo y espacio. Y todo ello sin conseguir nada. En todas partes se nos cerraban las puertas y a menudo nos daban con ellas en las narices. Habláramos con quien habláramos, se negaba a recordar. Un día me dijiste que estabas harta, que querías abandonar. Yo traté de insistir. Tú fuiste tajante. No querías seguir persiguiendo fantasmas. Yo no tenía ni idea. Y no la he tenido hasta esta mañana, 40 años después. Mi intuición era correcta. El camarero que con tanta atención te había mirado conocía tus orígenes. Volviste a hablar con él una y otra vez hasta que su corazón se ablandó. Había sido amigo de tu madre, de hecho, uno más de sus pretendientes. Nunca me dijiste que él te puso en la dirección correcta. Preferiste mantenerme al margen. Se acabó el verano y tuve que marcharme. Empecé el bachiller superior y luego la carrera. Nos escribíamos de tarde en tarde y acabamos por perder el contacto. En realidad, solo yo lo perdí, porque tú seguiste escribiéndome por Navidades para desearme felices fiestas. Nunca supe cómo ibas averiguando mis sucesivas direcciones. Hoy he entendido que siempre tuviste interés por saber dónde estaba, por tener noticias mías, y que las tuviste puntualmente, incluso aunque no fuera gracias a mí. Esta Navidad no me llegó tu felicitación. Me avergüenza decir que ni me di cuenta. Un par de meses después, recibí la llamada de un notario que me informó de tu fallecimiento y me pidió que fuera a verle. Me envió un billete de avión y me reservó una habitación. Y aquí estoy, reviviendo mi historia contigo. Ya no existe nuestro viejo bar. Como en una metáfora de mi propia vida, desaparece el último hilo que nos unía, aunque fuera de forma simbólica. Muy cerca encuentro otro restaurante que me permite descansar, comer y despedirme de ti. Sentado en una mesa, en el mismo escenario de nuestras tardes de cerveza y confidencias, vuelvo a abrir el sobre que me dio esta mañana el notario y cuyo contenido él mismo me desveló. En él hay varios documentos.
tu testamento por el que me nombras heredero de todos tus bienes, extractos bancarios, papeles del registro civil, tu partida de nacimiento y una carta en la que, entre otras muchas cosas, me explicas cómo acabó tu investigación. No deseo releer ninguno de esos papeles. Solo quiero volver a mirar la vieja foto que incluiste en el sobre. En ella, una mujer joven y muy bella coge de la mano a una niña de poco más de un año, que sin duda eres tú. Está hecha a la entrada de la calle Real, cerca del Mercado de la Piedra. Yo ya había visto una foto igual, en el mismo lugar. La misma mujer vestida de la misma manera. Solo que quien da la mano a esa mujer tan bella, que es mi madre, soy yo. And I could love you for many more. I could love you for many more. Did it feel the same to you in the past? The first time we fell in love, was it fast? Could we make this last? Just make a promise to me. Just make a promise that if I ever met you,